Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando mucho en las redes sociales, especialmente entre los fans del guapísimo Can Yaman. Y sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar sobre su no asistencia a ciertos premios y todo el revuelo que se ha generado alrededor de eso. Hay muchas teorías, mucha especulación, y queremos poner un poco de claridad en todo este asunto. Así que prepárense para un análisis a fondo con información contrastada y, por supuesto, un poquito de nuestra opinión para darle sabor. Pero antes de que nos metamos de lleno en la madriguera de conejo, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos análisis a fondo y quieren estar al tanto de todo lo que pasa con sus actores favoritos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y podrán participar en la comunidad que estamos construyendo juntos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al lío. Bien, hablemos de Can Yaman. Un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su innegable atractivo, lo han convertido en una estrella internacional. Desde sus papeles en telenovelas turcas hasta sus proyectos más recientes en Italia, Can ha demostrado ser un artista versátil y con mucho que ofrecer. Pero como toda figura pública, su vida está bajo el escrutinio constante de los medios y de sus fans. Y en las últimas semanas, la polémica ha estado servida debido a su ausencia en ciertos eventos de premiación. La pregunta que todos se hacen es ¿por qué Can Yaman no asistió a estos premios? ¿Fue un boicot? ¿Un plantón deliberado? ¿O hay alguna otra explicación detrás de todo esto? La respuesta, como suele suceder, es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Primero, es importante entender el contexto de estos premios. No todos los eventos de premiación son iguales. Algunos tienen un prestigio reconocido, un jurado imparcial y criterios de selección rigurosos. Otros, en cambio, pueden estar más influenciados por factores comerciales o incluso políticos. Y la reputación de un premio, naturalmente, influye en la decisión de un actor de asistir o no. Can Yaman, como un profesional con una carrera en ascenso, tiene que ser muy selectivo con los eventos a los que asiste. No puede estar presente en todos lados, y cada aparición pública debe ser cuidadosamente considerada para que beneficie su imagen y sus proyectos futuros. Ahora, vamos a desglosar algunas de las teorías que han circulado sobre la ausencia de Can en estos premios. La primera, y quizás la más extendida, es la del boicot. Se ha especulado que Can podría haber decidido no asistir en señal de protesta por alguna razón específica. Tal vez no estaba de acuerdo con la selección de los nominados, o con la forma en que se estaban llevando a cabo los premios. Quizás tenía algún conflicto con la organización del evento. O incluso se ha rumoreado que podría haber sido una forma de mostrar su apoyo a otros actores o actrices que se sentían marginados o discriminados. Esta teoría del boicot, aunque suena plausible, carece de evidencia concreta. No hay ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman o de su equipo que confirme que esta fue la razón de su ausencia. Y en mi opinión, es poco probable que un actor de su calibre recurra a una medida tan drástica sin una razón de peso y sin hacerlo público. Además, un boicot podría tener consecuencias negativas para su imagen y su carrera, algo que Can y su equipo seguramente habrían considerado cuidadosamente antes de tomar una decisión así. Otra teoría que ha surgido es la del plantón. Algunos medios y fans han interpretado la ausencia de Can como una falta de respeto hacia los organizadores de los premios y hacia sus fans. Han argumentado que al no asistir, Can estaba demostrando una actitud arrogante y egocéntrica, como si estuviera por encima de estos eventos. Esta teoría, sin embargo, me parece injusta y simplista. Asumir que Can simplemente plantó a los premios sin ninguna razón válida es ignorar la complejidad de su agenda y las posibles razones que podrían haberle impedido asistir. Pensemos por un momento en la vida de un actor internacional como Can Yaman. Está constantemente viajando, grabando proyectos, asistiendo a eventos, participando en campañas publicitarias, y cumpliendo con una infinidad de compromisos. Su agenda es probablemente frenética y está sujeta a cambios constantes. Es muy posible que Can haya tenido un conflicto de agenda que le impidió asistir a los premios. Tal vez tenía otro compromiso contractual previo, o tal vez surgió una emergencia personal que lo obligó a cancelar su asistencia.
Además, es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, no un robot. Tiene derecho a tener sus propias prioridades y a tomar decisiones que beneficien su bienestar. Tal vez simplemente no se sentía con ganas de asistir a los premios. Tal vez estaba cansado, estresado o necesitaba un tiempo para descansar y recargar energías. Y eso es perfectamente válido. No podemos exigirle a un actor que esté presente en todos los eventos y que siempre tenga una sonrisa en la cara. Pero entonces, si no fue un boicot ni un plantón, ¿cuál fue la verdadera razón de la ausencia de Can Yaman? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. En mi opinión, la razón más probable es una combinación de factores. En primer lugar, como ya mencioné, es muy posible que haya habido un conflicto de agenda. La agenda de Can es probablemente muy apretada, y es difícil coordinar todos sus compromisos. En segundo lugar, es posible que Can y su equipo hayan considerado que la asistencia a estos premios no era lo más beneficioso para su carrera en este momento. Tal vez no estaban seguros de la reputación de los premios, o tal vez no creían que la exposición mediática que obtendría valdría la pena el esfuerzo y el tiempo invertido. Y en tercer lugar, es posible que Can simplemente no se sintiera cómodo asistiendo a estos premios por razones personales. Tal vez no se sentía bien, o tal vez tenía otros compromisos que eran más importantes para él en ese momento. En resumen, la ausencia de Can Yaman en estos premios no es necesariamente un signo de boicot o de falta de respeto. Es más probable que sea el resultado de una combinación de factores, incluyendo conflictos de agenda, consideraciones estratégicas y razones personales. Es importante no sacar conclusiones precipitadas y no juzgar a Can sin tener toda la información. Y hablando de información, creo que es importante señalar que en muchos casos, la información que circula en las redes sociales y en los medios de comunicación es parcial, sesgada o incluso falsa. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos o vemos en Internet, pero es fundamental ser críticos y verificar la información antes de compartirla. En el caso de Can Yaman he visto muchos comentarios y artículos que lo critican duramente por su ausencia en estos premios, sin siquiera considerar las posibles razones detrás de su decisión. Y eso me parece injusto. Can es un actor talentoso y trabajador, que se ha esforzado mucho para llegar a donde está. Merece que se le dé el beneficio de la duda y que se le juzgue por sus acciones y su trabajo, no por especulaciones y rumores. Además, creo que es importante recordar que Can Yaman es un ser humano, como todos nosotros. Tiene sus fortalezas y sus debilidades, sus virtudes y sus defectos. No es perfecto y no podemos esperar que siempre actúe de la manera que nosotros queremos. Debemos ser más comprensivos y tolerantes con él, y darle espacio para que crezca y evolucione como persona y como artista. Así que la próxima vez que vean una noticia o un comentario negativo sobre Can Yaman, les invito a que se tomen un momento para reflexionar y considerar si la información que están recibiendo es completa y objetiva. No se dejen llevar por la histeria colectiva y no se unan a la ola de críticas sin tener todos los datos. Recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona, con sus propias motivaciones, sus propias luchas y sus propios sueños. Y con eso, llegamos al final de este análisis sobre la ausencia de Can Yaman en los premios. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido, y que les haya ayudado a entender un poco mejor la complejidad de este tema. Como hemos visto, hay muchas razones posibles para la ausencia de Can, y es importante no sacar conclusiones precipitadas. En resumen, hemos explorado las teorías del boicot y el plantón, hemos analizado la posible influencia de la agenda apretada de Can y sus consideraciones estratégicas, y hemos recordado la importancia de ser comprensivos y tolerantes con las figuras públicas. La verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza la razón exacta de la ausencia de Can, pero al menos podemos intentar entender su decisión desde una perspectiva más informada y empática. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado útil para entender mejor este tema. Ahora, me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la ausencia de Can Yaman? ¿Creen que fue un boicot, un plantón o hay otra explicación? ¿Cuál es su opinión sobre Can Yaman como actor y como persona? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo,
No se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo futuro. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.